Reciban todos un cordial saludo. Quiero dar la bienvenida a este nuevo short workshop que realiza la comunidad Vidonet. En esta ocasión vamos a ver un tema bastante interesante llamado capas para dummies en MVC con Entity Framework. Queremos invitarlos para que participen de las actividades que realiza la comunidad. Los invitamos a que sigan en contacto con nosotros. Allí en ese slide pueden ver las diferentes redes sociales que maneja la comunidad. Los invitamos a que nos sigan. Por allí se podrán enterar pues, de las cosas que hace la comunidad, las actividades. Principalmente los invitamos a que se unan al sitio, los que todavía no están registrados, al sitio de la comunidad en Meetup, que es www.bidonet.co. Digamos que allí está centralizada toda la información, igualmente pues en las redes sociales, pero digamos que este es el sitio principal y por allí pues digamos que es como el medio de comunicación oficial. Entonces los invitamos para que se registren y estén enterados de todas las actividades. Vale, desde ya pues les agradecemos a todos ustedes por asistir a estos short workshop. Eh, Básicamente la estructura de estos es que voy a hablar, hacer la presentación inicial del evento, que serán pues los primeros 3 minuticos, luego ya le damos paso al speaker y finalmente los últimos 5 minutos pues será la sesión de preguntas y respuestas y pues algunos anuncios que les iremos dando. Eh, bueno, si tienen problemas en asistencia técnica, por favor pues cambian su botón de feedback. Yo estaré ahí pendiente para colaborarles. Siempre les recomendamos descargar el cliente de Live Meeting, ya que si lo hacen por vía web, pues este no soporta audio y pues solo no podrán escuchar la presentación. Si tienen alguna pregunta, ya sea del tema o alguna sugerencia, algún comentario, pues también nos lo pueden hacer a través del panel de preguntas y respuestas. Igualmente, estos webcasts quedarán grabados para pues posteriormente ustedes puedan hacer uso de ellos y validar la información y repasar los conceptos que ustedes deseen. Eh, vale, entonces aquí quiero presentarles a Rafael Consuegra y Rafael pues, es uno de los líderes de la comunidad de Internet, él es experto en desarrollo. Rafael, bienvenido. Gracias, John. Buenos días, tardes. El tema de hoy pues, va a ser muy sencillo, muy rápido, muy práctico, ya que la parte de teoría la vimos en el Short Workshop de la semana anterior. Tranquilamente lo pueden consultar en nuestro canal. John nos dijo cuáles eran los links. Entonces, como dice el dermatólogo, pues manos al grano. Entonces, ¿y qué vamos a trabajar hoy? Pues vamos a hacer un proyectico de MVC y vamos a trabajarlo con Entity Framework. Entonces, arrancamos, vamos a sacar nuestro nuevo proyecto. Como ya les decía, toda la parte de teoría la pueden consultar en el workshop de la semana anterior. Entonces vamos a crear una aplicación web clásica, normalmente una ASP.NET Web Application. La vamos a llamar aquí MVC con Entity Framework. Entonces aquí simplemente elegimos que nuestra aplicación web, le damos nuestro nombre, dónde la queremos ubicar y si va a crear el nombre de la solución, cuál si va a crear un directorio para la solución, le decimos OK. Y aquí nos dice qué tipo de aplicación vamos a crear. Pues yo le digo básicamente que quiero crear es una aplicación MVC, pero vacía. Y le damos OK. Esperamos un momento que Visual Studio en este momento nos cree todo lo que tiene que ver con la plantilla del proyecto y
Posterior a eso vamos a empezar a crear nuestras capas. Para hacer un recordering, las capas en Visual Studio nosotros la manejamos como proyectos de librería de clase. Aquí él nos está adicionando todas las referencias que necesita. Ya terminó nuestra creación, ya vamos a crear nuestra primera capa. Nuestra primera capa va a ser un nuevo proyecto, como lo habíamos dicho, de una librería de clases, un class library. Lo vamos a llamar datos. En este proyecto que vamos a tener todo lo que nos concierne a nuestro modelo de datos. En este caso, vamos a trabajar en la tecnología que vamos a utilizar para acceso a datos, es Entity Framework. Entity Framework nos permite a nosotros trabajar diversos aspectos o enfoques, como lo llamarían ellos. Uno es el modelo o el enfoque de base de datos primero, cuando ya tengo mi base de datos y lo que hago es simplemente mapear mi base de datos al modelo de objetos con que yo trabajo en C#. Bajo este aspecto podemos dividir que hay dos vertientes, por llamarlo de algún modo, dos brazos. Uno, que es hacerlo como si fuera un CodeFirst, ya teniendo la base de datos hecha, o la otra es simplemente mapear el modelo y crear un modelo de DMX. Ambos tienen sus ventajas y sus desventajas. Dentro de las desventajas que podríamos verle en algún momento a CodeFirst es que básicamente el tema de los procedimientos almacenados, él solamente nos permite mapear procedimientos de insert, delete y create, de insertar, borrar y actualizar, lo que llamaremos los procedimientos Q solamente, y asociados a algunas tablas en específico. Si yo quisiera tener un procedimiento almacenado diferente a eso, pues ya tendríamos que usar la misma tecnología de Entity Framework, pero nos damos otras mañas para poderlo accesar y trabajar. Con el DMX, yo pues, con el otro modelo, que es la base de datos primero, pero en modo gráfico, que es el DMX, yo puedo linkear una de mis procedimientos almacenados y él me los reconoce como si fueran una función. Ventajas, por lo menos con el DMX, él nos cargaría unos archivos XML, un SDML, un MSDL, que son unos archivos que de todas maneras implican cierta carga al momento de estar trabajando con ellos. Pues básicamente estas dos versiones, estas dos vertientes o estos dos brazos son los que podríamos trabajar. Hoy, para hacerlo de manera sencilla y no complicarnos, vamos a trabajar el modelo que es base de datos primero, pero trabajándolo con un archivo DMX, o sea, modo gráfico, sin CodeFirst. Entonces, ya teniendo esta parte, aquí simplemente le decimos en datos, le digo yo, adicióneme un nuevo ítem. Entonces vamos a trabajar nuestro modelo de Entity Framework. ¿Cómo lo trabajamos a través del EDMX? Pues simplemente en la sección aquí que tenemos de data o de datos, simplemente le decimos un add Entity Data Model. De esta manera nosotros vamos a mapear todo lo que es nuestras entidades, nuestro modelo de datos. ¿Cómo lo voy a llamar yo aquí? Demo contexto. Es el nombre que yo le voy a dar aquí. Esto era lo que les comentaba inicialmente, que eran nuestros enfoques, los enfoques que tiene Entity Framework. El diseñador desde la base de datos, es decir, ya tengo mi base de datos creada, o un CodeFirst desde la base de datos, hace como si tuviera todo lo que podría hacer yo con CodeFirst, pero tomando el modelo que yo tengo mapeado en mi base de datos. Los otros dos modelos son dejar un diseñador en blanco para que yo pueda construir todo el modelo como lo necesita aquí, o empezar a hacer todo con CodeFirst directamente. Hoy, como yo lo veo de la manera más sencilla, simplemente vamos a cogerlo con el diseñador de base de datos. Le digo siguiente, elijo cuál va a ser mi base de datos con la que voy a trabajar. Vamos a decirle nuevo, tomemos nuestro servidor. Esto ya los que han hecho alguna conexión o con SQL, ya pues saben que esto es igual para todos. Aquí simplemente selecciono mi base de datos, la que necesito trabajar. No le digo que es conexión porque si ya él me mostró la base de datos, obviamente hay una conexión, le digo OK y él me crea esta cadena de conexión.
Y él me dice, ¿dónde piensas salve la cadena de conexión dentro del app config? ¿Cómo qué? ¿Qué es desarrollo entities? ¿No? Y lo voy a decir simplemente de desarrollo conexión. Entonces, lo que les decía, este modelo lo que tiene es que me genera una metadata. Y aquí se nos podemos dar, básicamente nosotros nos va a generar este archivo SSDLL, este archivo MSL, que son archivos donde él va a mapear qué objeto o qué entidad que estoy creando corresponde a qué tabla en la base de datos. Esa es la metadata que él crea. Esta metadata, desde ya les digo, se necesita en la cadena de conexión, en el web config que nosotros vayamos a trabajar de nuestra aplicación. Él me dice con qué versión de Entity Framework puedo trabajar. Yo en este caso tengo entrada aquí la 5 y la 6. Voy a trabajar con la 6. La última versión es la 6.1.3. Ya tiene más o menos un año de haber salido. El equipo de Entity Framework no le ha trabajado mucho a esto, debido a que ha estado enfocado más que todo en sacar la nueva versión, que es Entity Framework 4, pero ya van a empezar a hacer y a tomar toda esta parte para empezar a corregir ciertos bugs que se le han reportado a esta versión. Siguiente. Y él aquí ya nos permite hacer. ¿Qué nos permite hacer? Básicamente, él nos permitiría mapear todo lo que es nuestra base de datos con sus esquemas, las vistas y los procedimientos almacenados que yo tenga. Esto lo puedo hacer aquí a través de esto. Como les decía, cuando yo hago el otro enfoque, que es construir desde la base de datos, los procedimientos no quedan mapeados. Vuelvo y digo, nos tocaría hacer ciertas mañas para poder trabajar. Un tip que les doy, Entity Framework, para poder mapear las tablas necesitan que tengan una llave primaria. Si yo no tengo llaves primarias, él no me puede mapear la tabla en el modelo en que yo necesito. De todas maneras, al tener una llave primaria, acuérdense que nosotros cumplimos lo que sería la primera regla de normalización de base de datos, es que todo registro debe ser único en una tabla. Entonces, tomemos aquí nuestra tabla clientes, que es la que tenemos de manera sencilla, le decimos finalizar, y él nos permite en este momento crearnos nuestro modelo a nivel gráfico. Él corre unas plantillas de 4, ¿verdad? Las plantillas de 4, para lo que de pronto desconozco, simplemente son unas macros que se crean y me permiten son unos códigos tipo a nivel macro que me generan ciertas funcionalidades, que me permiten hacer una cierta funcionalidad. En este caso, las plantillas T4 que están corriendo aquí me van a permitir crear todo lo que son mis entidades, mi contexto y demás cosas que se necesita para el modelo de Entity Framework. Veremos un momentico, ya, aquí nos mapeó. Si se dan cuenta, y los que han trabajado con el diseñador de SQL Server, no es muy diferente, es muy parecido a lo que nosotros manejamos en el diseñador de SQL Server cuando tenemos el SQL Manager. Aquí tenemos nuestra tablita, simplemente tiene el ID cliente, el nombre del cliente. Si nosotros vemos aquí que nos creó él, miren que él nos creó un modelo de DMX, pero debajo de ese modelo, el DMX es esta parte visual, debajo de eso nos creó una clase que se llama cliente CS. Si se dan cuenta que tenemos cliente nombre del cliente, que es exactamente igual a lo que yo tendría en mi base de datos. Vamos a ver si tengo mi base de datos mapeada aquí. Se conecta, vamos a ver las tablas. Voy a ver mi tabla cliente y aquí tengo mi tabla cliente creado como tal. ID y nombre. Eso es lo que él nos está mapeando aquí directamente del motor de la base de datos. Ya con esto, pues básicamente, ya yo tengo creado lo que yo necesitaría como ya mi primera capa, mi capa de acceso a datos. Grabamos todo esto. Esperemos que vuelve, ya él genera todo. Cada vez que yo presiono, haga algún cambio en el modelo y lo grabe, él me regenera el modelo. Unos tips que les doy, esto que está aquí, que él genera, yo le puedo tranquilamente hacer cualquier cambio, pero ¿qué sucede cuando esos cambios que yo he hecho aquí, por lo menos yo aquí le puedo decir, crear una propiedad que llame pruebas? Si se dan cuenta, yo cierro todo, vuelvo dentro, él no me reconoce aquí la propiedad.
¿Por qué? Porque no lo tengo. Si yo hago algún cambio nuevamente aquí y guardo nuevamente la información, todo lo que yo haga y no lo tenga dentro de mis plantillas T4, él inmediatamente me sobrescribe esos cambios. Es decir, que lo que yo haga lo pierdo. Recomendación: miren, no, por favor, no lo que vayan a hacer, traten de hacerlo sobre la pantalla T4 o en el modelo para que no se esté perdiendo cada vez que ustedes graben o hagan algún cambio. Ya tengo mi capa de datos. ¿Qué más necesitaríamos? Voy a llamar una capa, voy a crear otra capa, otro proyecto, Class Library, que le vamos a llamar entidades. Las entidades, como vimos la vez anterior, simplemente lo que son unas clases lo que nos permiten a nosotros simplemente como transportar datos a nivel de las capas. Al ver eso, entonces las entidades se convertirían en una capa transversal. ¿Por qué? Porque tocaría todo el proyecto. Si yo leo datos de mi base de datos, lo tendría que pasar a mi capa de presentación. Entonces, para eso necesito las entidades. Si se dan cuenta, en este momento, yo tengo mis entidades que está aquí, mi cliente, que sería mi entidad, la clase cliente, la tengo aquí dentro de la capa de datos. Decirle que si yo, dentro de los modelos que tengo de la teoría de capas, dentro de los modelos que aplican, nos dice que hay dos formas de hacerlo, una laxa y una estricta, por llamarlo así. La laxa nos permite que todas las capas se hablen con todas las capas. El modelo más estricto nos dice que las capas superiores se hablan con las inferiores, pero las inferiores jamás van a conocer a las superiores. En este caso, ¿cuál sería mi capa superior? La capa de presentación. La capa después de esa que sigue en el segundo nivel sería la capa de lógica de negocio. La última capa sería el acceso a datos, es decir, presentación en un modelo que no es el dato, no debería conocer nada del acceso a datos. Por ende, esto que está aquí, que son las entidades que se van a necesitar poder trabajar, tengo dos opciones: o las creo manualmente en otro lado, o simplemente reutilizo todo lo que ya me ha formado, ya lo que me ha creado Entity aquí a mí. ¿Cómo haría yo eso? Básicamente, pues una manera es hacer si se dan cuenta, él no nos permite copiar nada de lo que está acá. Esto que está aquí no nos permite copiar. ¿Qué tendríamos que hacer? Permítanme un momento, voy a compartirles aquí algo. Voy a compartirles el explorador de Windows. Un momento, compartir. En un segundo. Lo cargo. Vamos a escribir, vamos a compartir todo el escritorio. Ya quedó compartido todo el escritorio, con eso no tenemos ningún problema. Simplemente cargo mi explorador de Windows. ¿Qué hiciera yo aquí? Básicamente en mi Visual Studio abro aquí, le digo clic derecho, ahora con el File Explorer y busco aquí en datos. Si se dan cuenta, en datos aquí hay algo que se llama demo contexto pt. Entonces yo lo que tengo en demo contexto pt, que debe estar aquí, este archivo, simplemente le digo aquí copiar y me lo traigo para acá, para la capa de entidades, y le digo pegue. Me dice ok. Dense en cuenta que si nosotros vemos esto, y aquí nos dio un pequeño problema, ya lo corregimos, no nos preocupemos por eso. Si yo edito esto, miren que esto es una macro. Básicamente lo que vemos aquí es código como si fuera una macro que se va a ejecutar. Listo. Entonces nos dice que hay un pequeño problema. ¿Cuál es el pequeño problema? Dice que hay una ruta que no puede resolver. Entonces veamos a ver qué tiene esta plantilla. Entonces en la capa de entidades, la plantilla la editamos. Y aquí nos dice, mire señor, en el input file, en la variable input file, hay algo que se llama demo contexto. Pero demo contexto, ¿dónde lo tengo? Lo tengo en datos. Es decirle que yo tendría que decirle a él,
mire, demo contexto está en el proyecto de datos. Entonces vamos a nuestro proyecto de datos, por estructura sería salirnos, devolvernos. ¿Cómo me devuelvo? Punto, base slash, ya estoy en la raíz, entonces que en la carpeta datos, y listo, ya lo consigo. Es como si estuviéramos haciendo aquí, si estuviera aquí en mi proyecto de entidades, aquí tengo demo, me devuelvo uno y entro a datos. Eso es lo que estamos haciendo con esta parte. Simplemente grabamos nuevamente, no nos permite ejecutar. Mientras se ejecuta, esperemos un momentico, ya ejecutó y miren que él nos creó nuevamente la entidad acá. Tal cual como la teníamos allá. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? En este aspecto, este que está aquí ya no nos serviría. Quisiéramos de aquí, simplemente lo eliminamos. Ahora, ¿qué sucede? Si nosotros volvemos y generamos esto, lo abrimos, hacemos algún cambio aquí. Esperemos a ver un momentico. Quiero que vean esto. Listo, no ha sucedido nada, pero si yo le digo aquí Build Solution, por lo pronto, todo lo llevamos bien. Hasta el momento, todo está bien. Ah, bueno, está compilando todavía. Está generándome la solución. Ah, me dice que la construcción falló, que el build falló y me dice que, no puede, que el cliente no lo consigue. ¿Por qué? Porque se lo quitamos de aquí. Entonces tendríamos que decirle a nuestro contexto, esto que está acá, veamos, miren que no consigue el cliente, que nos haría falta a nosotros aquí. Aquí nos haría a nosotros falta es el using entidades, que fue a donde colocamos y movimos nuestras entidades, ¿verdad? Pero como se lo dije anteriormente y se lo recuerdo, si yo hago esto manualmente, en el momento en que haga algún cambio en el EDMX, se me pierde ese cambio y tendrá nuevamente el mismo error. Entonces, pasos a seguir para solucionar eso. Primero, necesitamos tener referencia al proyecto de entidades. ¿Cómo lo hacemos? Aquí clic derecho, adiciona una referencia del proyecto al proyecto de entidades. Ya tenemos referenciado eso. Paso 2. Como estamos hablando de que los T4, las TT son macros, entonces yo tengo que editar mi macro que me genera el contexto para decirle utilice las entidades. Utilice esa, coloque el namespace de entidades, editémoslo. Y por aquí tiene que haber una parte donde estén los using. Ah, aquí están los using. Entonces aquí yo le digo simplemente using entidades. Hagamos un using de eso, pero dejémoslo aquí. Using entidades. Grabo esto, le digo OK, y él inmediatamente debería generarme el contexto. Esperemos un momento, veamos a ver si es cierto, si nos generó nuevamente nuestro contexto. Ah, y miren, ya se me corrigió el error. Si se dan cuenta, anteriormente nos marcaba aquí en rojo, y nos aparece inmediatamente nuestra parte de entidad. Ya tenemos dos capas de nuestro proyecto. La otra capa, ¿cuál sería? La lógica de negocio. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto del tipo Class Library y vamos a llamarle negocio. El negocio que hacemos, pues todo lo que tendríamos que ver con nuestra lógica del negocio. Entonces, ¿cómo haríamos nuestra parte de negocios? Entonces aquí en nuestra parte de negocios simplemente tendríamos que crear una nueva clase. Llamémoslo así, cliente negocio, sencilla. Y en cliente negocio nuestra clase, para que tenga una sensibilidad y la pueda ver todo el mundo, es público. Y vamos a crear un método. Vamos a crear un método que me devuelve una lista de clientes. Pero si se dan cuenta, clientes no lo reconoce. Miren que aquí está, pero no me lo reconoce. ¿Qué tendría que hacer? Lo mismo. Adicionamos una referencia. ¿A qué proyecto? Al de entidades. Simplemente ya la referenciamos, aquí clic derecho y diga using entidades. Y esto que lo vamos a llamar traer todo. ¿Qué necesitamos? Nada. Simplemente dejamos aquí por lo pronto. Entonces, ¿qué necesitaríamos? Aquí ya tengo una capa de lógica de negocio, tengo mi
capa de transversal para pasar toda la información a través de entidades y tengo mi capa de acceso a datos. ¿Qué tendría que hacer? Yo tendría que de alguna manera poder accesar a los datos y no necesariamente mi capa de negocio debería, entre comillas, la redundancia, tener referencias a la tecnología de acceso a datos que yo estoy haciendo. Entonces, ¿qué nos ayudaría a solventar eso? Básicamente, algo de la teoría que se llama un repositorio. Entonces, yo puedo crear mi capa de repositorio como otro proyecto y creo todos mis repositorios ahí. ¿De qué manera? Simplemente le digo aquí, nuevo proyecto, voy a llamar una capa que se llame así, repositorios, datos repositorios, perdón, vamos a llamarlo repositorio datos. Vamos a renombrar esta clase y le vamos a llamar aquí cliente repositorio. Esta capa que va a ser una intermediaria entre lo que sería mi lógica de negocio y mi acceso a datos. Esa es la finalidad de esta capa, de este proyecto que acabamos de crear. Entonces, ¿qué hacemos? A nuestro proyecto de negocios, como esta va a ser la intermediaria, nuestro proyecto de negocios sí debería conocer ese proyecto o esa capa que le acabamos de adicionar. Vuelvo y les digo, en el modelo simplemente las superiores conocen a las inferiores no conocen a las superiores. Entonces, la superior, ¿cuál sería? Negocio. El repositorio estaría por debajo de negocio. Entonces, negocio debería conocer a repositorio. Y aquí tenemos repositorio. Simplemente la adicionamos. Y en nuestro repositorio, ¿qué tendríamos que hacer? Básicamente, simplemente crear un método que nos devuelva una lista de clientes. Mismo tema, no me reconocería aquí no me reconoce la entidad, me está diciendo que nos haría falta aquí. Ya lo que sabemos, lo que hemos hablado, una referencia. ¿A qué proyecto? Pues básicamente entidades. Y aquí hacemos un using, ya nos reconoce las entidades. Decimos aquí, traer todo. Y traer todo que nos debería traer. Bueno, listo. Este sí es el que debería ir a consultar y hacer las diferentes operaciones a la base de datos. Entonces, ¿qué tenemos? Podemos aquí crear un using y tendríamos que saber nosotros cómo se llama nuestro contexto. Pero Entity Framework como tal crea un contexto, que es un contexto, veámoslo así, es una clase que simplemente nos va a decir qué tabla con qué entidad va a estar relacionada. Y fuera de eso, el por debajo de esa clase, que todas es grande de DB-Constant, lo que hace es tener todas las operaciones CRUD envueltas en métodos para que nosotros simplemente los accesemos. Ya si se dan cuenta, es una diferencia con respecto a ADO. A nosotros nos tocaba crear todos los métodos, como diríamos, kilomáticamente a pedal. Ya Entity Framework nos permite a nosotros traer todos esos métodos enmascarados. Y simplemente le decimos les pasamos por parámetros a esos métodos. De una manera le decimos a qué entidad o a qué tabla necesitamos que él haga esa operación que le estamos solicitando. Entonces, ¿cómo se llamaría nuestro contexto? Veámoslo aquí, nuestro contexto se llama desarrollo connection. Entonces yo le puedo decir aquí using var, lo vamos a llamar así contexto, igual a new desarrollo connection. ¿Qué sucede? Mismo problema que tuvimos ahorita cuando vimos las entidades, él no consigue esta parte. ¿Por qué? No conoce una referencia o no tiene referenciado dónde está esa clase que se llama así desarrollo connection. Entonces, ¿qué hacemos? Al repositorio de datos le decimos adicionar una nueva referencia a la capa de acceso a datos. Y ya inmediatamente aquí nosotros colocamos, le decimos using datos y ya solucionamos nuestro problema. Entonces, ya con esta parte, aquí ya solucionamos nuestro inconveniente. Ahora lo que necesitamos es hacer nuestro listado. Entonces, ¿qué le seleccionamos aquí? Le decimos de contexto punto clientes punto, y aquí nos está dando un pequeño problema. Miren lo que nos dice él. No ha referenciado el assembly de Entity Framework para que él nos pueda dar el resto de cuestiones. Entonces nos hace falta una referencia.
nuevamente a datos. Se preguntarán, venga, pero ¿por qué en negocios no quisieron hacer esa referencia y por qué en repositorio de datos sí quiere hacer la referencia y el repositorio por qué tendría que conocer la tecnología de acceso a datos? Pues básicamente el repositorio es el que se va a encargar de resolver todas nuestras peticiones a la base de datos. Por ende, y la respuesta sonaría algo boba, algo tonta. El repositorio debe conocer con quién está trabajando para poder acceder a los datos y podérselos enviar. Entonces, simplemente adicionamos una referencia, y aquí la referencia ya no es a un proyecto que tenga dentro de la solución que estoy armando, sino que lo tengo que decirle por búsquedas. Entonces, vamos a adicionar la DLL de Entity Framework, le digo aquí Browse. Aquí ya tengo mi proyecto MVC con Entity. Él crea aquí, cuando yo hago toda la descarga de paquetes de Nugget, o en este caso que hicimos de Entity Framework, él me crea una carpeta packets, y dentro de esa carpeta packets me coloca todos los paquetes que yo he descargado o trabajado en Nugget. Aquí está Entity Framework 613, voy al directorio de librería, el Framework 4.5, y aquí elijo Entity Framework. Le digo OK y ya simplemente él adicionó su referencia. Aquí le digo punto y ya me empiezan a aparecer todos los métodos que yo puedo trabajar con Entity Framework. Aquí para traer todo, entonces, ¿qué le podríamos decirle? Busquemos algún método a ver si me dice, está find async. No veo algo que me diga que me lo traiga todos, ¿verdad? Entonces podemos hacerlo a través de una consulta de link queue de una manera muy sencilla. Yo le puedo decir aquí, punto tulips, vamos a hacerlo aquí en tulips. Simplemente aquí me encargo de retornar todo. Y ya de esa manera he solucionado el error que me estaba dando. ¿Qué le estoy diciendo? Mire, el contexto, váyase a la entidad, a la tabla cliente y devuélvame todo. En ningún momento, si se dan cuenta, he hecho un select asterisco from. Esto, cuando Entity lo coge, lo interpreta, hace su árbol, hace toda su magia que él tiene a nivel de la librería, es lo que termina diciéndole al motor de la base de datos, señor, quiero un select asterisco de esta tabla. Eso es lo que está haciendo él directamente ahí. Entonces, ya tengo traer todo, simplemente traer todo que tiene que hacer. Entonces tendremos que tener, me va a hacer un return de qué me va a devolver, qué me tiene que devolver, una lista de clientes. Pero ¿dónde está la lista de clientes? La lista de clientes se encuentra en cliente repositorio. Y volvemos al mismo tema. Perdón, un nuevo cliente repositorio que está usando en repositorios datos, punto. ¿Y qué método tengo? Un método que se llama traer todo y ya he devuelto todos mis clientes. De esa manera ya hemos tenido de una manera sencilla y rápida lo que sería 1, 2, 3, 4 capas estamos trabajando. Que vuelvo y les repito, en Visual Studio son class library, librerías de clase. Y simplemente para poderlo trabajar es saber quién va arriba, quién va en la parte inferior y simplemente adicionar una referencia a ese nuevo proyecto. Listo, nos faltaría simplemente ya trabajar lo último en MVC, que sería nuestra capa de presentación. Tenemos aquí, tengo un errorcito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, lo primero que tendríamos que adicionar es un controlador. Pero antes de adicionar un controlador, yo voy aquí nuevamente a compilar todo mi proyecto a ver si tiene algún problema. Hasta el momento todo está funcionando y marchando de maravillas. Entonces adicionemos un controlador. ADD, un controller. Va a ser un controlador vacío, un controlador con operaciones de lectura de escrituras o un controlador con vistas usando Entity Framework. Por lo pronto vamos a trabajar un controlador de vista utilizando Entity Framework. Le digo ADD cuál va a ser el modelo de clases
no me aparece nada. ¿Por qué no me aparece nada? Como primer punto, nosotros no hemos adicionado ninguna referencia a algo que necesitemos, por lo menos. ¿Qué necesitamos? Conocer las entidades que vamos a trabajar. Entonces, aquí le vamos a decirle la referencia, le vamos a decir una referencia a qué, a un proyecto que yo tengo aquí que se llama entidades. La capa que está por debajo de la capa de presentación, pues sería la capa de negocio. Entonces le decimos aquí una capa de negocio, ya tengo mis referencias, vuelvo, compilo mi solución para descartar cualquier error, que no hayamos estropeado nada con hacer eso, y ahora sí adicionemos un controlador. Adicionar un controlador. Entonces viene y me dice vacío aperture de Entity Framework, el que estábamos trabajando. Me dice, ¿qué modelo de clase vas a trabajar tú? Yo le digo, cliente entidades. Y él me dice, el contexto, adicionemos un contexto, por lo pronto. Entonces, ¿qué sucedería? Él me dice, voy a adicionar el modelo de este contexto. Le digo, adiciónelo por lo pronto. ¿Qué tipo de operaciones va a hacer? Bueno, si va a ser los métodos, si va a tener un controlador, va a ser asíncrono, si va a generar las vistas, si va a generar todo lo que necesita. Yo digo, por lo pronto no me genere las vistas. Simplemente créeme el controlador a clientes. ¿Por qué lo hice de esta manera y no vacío? Básicamente tema de rapidez. Ya aquí me crea todos los métodos. Queremos saber, me dice que no puede. Entonces, ¿por qué no puede suceder? ¿Qué puede estar sucediendo? Uno es que por ahí, si vimos el error, me mostró algo de un key. Entonces veamos a ver qué tengo yo aquí inicialmente. En mi base, en mi tabla de desarrollo, veamos a ver cómo está creada mi tabla de clientes, las claves. Si se dan cuenta, mi tabla de cliente no tiene una llave primaria. Pero venga, se van a preguntar, pero si usted nos dijo al inicio que para poder mapear una entidad, él tendría que tener una llave primaria. Sí, se necesita la llave primaria, pero si se dan cuenta, cuando nosotros abrimos nuestro modelo de datos que está acá, nuestro EDMX, él mide los que colocó como llave primaria, toda la tabla. O sea, es decir, le cogió el ID cliente y el nombre cliente y los colocó como llave. Pero eso no le sirve porque lo está haciendo para poder mapear el modelo. No pasa así, sea la llave primaria realmente de la tabla. Entonces, ¿qué podemos hacer para solucionarlo? Uno, vamos y creamos nuestra llave primaria. Y creamos nuestra tabla y le adicionamos nuestra llave primaria. Vemos que el ID cliente, cómo se está, qué más tiene. Es un campo de entidad, está un implementado, por lo pronto lo dejamos así. Entonces, ¿qué hacemos acá? Simplemente editamos nuestro EDMX, cogemos esta tabla que está aquí creada, yo le digo, bórrela, así. Entonces ahora simplemente le digo, actualice el modelo nuevamente desde la base de datos, que voy a adicionar mi tabla clientes, y miren que ya aquí me aparece este como llave primaria y este, el nombre como una propiedad como tal. Guardemos. Guardamos, ahí me genera el contexto, veamos cómo nos generó el contexto ahora, qué cambio hubo en el contexto. Todo quedó exactamente igual hasta el momento como lo tiene el creado. Y como hice un cambio aquí, lo que lógicamente que debería estar haciendo yo, volviendo a regenerar mis entidades. ¿Cómo la genero? Simplemente toco la app y le digo aquí simplemente run custom tool. Que me genere nuevamente mi entidad cliente. Vamos a ver cómo me la está generando. Tal cual, una entidad como la teníamos. Y ahora entonces empecemos nuevamente a ver nuestra capa de presentación. Volvamos a generar todo esto para ver si nos ha dañado algo. No nos dañó nada. Entonces simplemente vamos nuevamente a nuestro controlador, adicionemos un nuevo controlador. Este que está aquí le digo a ADB, seleccioneme clientes, modelo de clase, adicioneme este Entity Framework, no me genere ninguna lista, nuevamente todo lo que habíamos hecho. Esperemos a ver cuál. Sí, de esta manera solucionamos
Dice que no puede recuperar Entity 1 más de las validaciones, no se ha definido una, clientes no tienen una llave definida. Ok. Listo, entonces de esta manera yo no podría crear mis entidades tipadas directamente con lo que sería la clase. Entonces, ¿qué nos podríamos hacer? Simplemente vamos a crear entonces otro controlador, pero entonces ahora sí lo vamos a hacer simplemente, créeme las acciones de escritura, de lectura y escritura. ¿Cómo vamos a llamar nuestro controlador? Clientes, cliente controller. Y él aquí nos crea. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a trabajar con Entity? Pues, como hiciéramos normalmente. Ya yo tengo adicionadas aquí las referencias que vimos a la capa de negocio y a la capa de entidades. Entonces, aquí simplemente yo le puedo decir a una variable que se llame lista clientes. ¿Qué puedo hacer aquí? Simplemente le digo new, de qué entidad, qué vamos a trabajar nuestro negocio. Entonces, el cliente negocio, cliente negocio, punto. Entonces, adicionemos que nos hace falta el using. ¿Qué método vamos a traer? O vamos a emplear traer todo, ¿verdad? Y aquí simplemente le vamos a pasar a esto, a esta clase, o a esta vista le vamos a pasar la lista cliente. Si se dan cuenta, en ningún momento estamos viendo que estamos trabajando con Entity Framework bajo este aspecto. Tenemos nuestro controlador limpio, libre de cualquier tecnología de acceso a datos, y esa tecnología de acceso a datos lo tenemos en unas capas o en unos proyectos por debajo. Aquí nos quedaría falta es simplemente generar nuestra vista, que es aquí simplemente tocamos clic derecho y clic derecho. ¿Dónde está? Se me perdió, se me perdió. ¿Dónde está? Ti, 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 ti. ADD View. ¿De cómo lo vamos a llamar? Entonces, ¿cómo vamos a llamar nuestra vista? Si se dan cuenta, básicamente nuestra vista se llama exactamente igual como hemos llamado el método o la acción que estamos ejecutando. ¿Qué tipo de template vamos a crear? Y él me dice, ¿lo quiere vacío o lo quiere del tipo list, del tipo edit, create? Yo digo, no, lo quiero list. ¿Qué modelo de clase va a utilizar? Vamos a trabajar es con cliente, entidades, que es la que nos sirve para trabajar y transportar los datos. Simplemente le decimos add, se demora un poquitico generando nuestra vista, ya aquí nos crea nuestra vista como tal. Si nosotros ejecutamos todo esto nuevamente, ejecutémoslo a ver, que nos cargue, compila, que nos cargue un momentito. Esperemos un momento, disculparán, no tengo la mega máquina. Mientras se ejecuta, esperemos que cargue un momentito. Si no me equivoco, debería estar dándome un error ahora. Listo. Primero que me dice que no consigue la aplicación. Bueno, entonces aquí simplemente decir al cliente, y al cliente decimos un index. Viene y me dice aquí, mire, no ha conseguido ¿qué? La cadena de conexión TEX. ¿Por qué? Me dicen, pero sí la tiene. Claro que la tiene, pero la tiene en el proyecto de datos. En el proyecto que nosotros creamos de datos, él nos crea un app config y aquí nos crea la cadena de conexión. Miren, está nuestra cadena de conexión. ¿Qué hacemos con esto? Simplemente cogemos control C. Lo más lindo que tiene la programación es hacer un control C y nos vamos al web config y en nuestro connection string simplemente venimos y colocamos aquí nuestra cadena de conexión. Esta cadena de conexión él la creó, fue la anterior. Simplemente la ejecutamos. Veamos nuevamente. Cargue un momentico.
le decimos el mismo error, pues simplemente nos vamos a cliente index y nos dice, mire, metió 2 veces la cadena de conexión. Entonces corrijamos aquí, esto que está aquí ya existe, simplemente decimos quítelo, sálvelo, frenamos y volvemos a correr nuestro debugger, nuestra aplicación. Todo esto que está saliendo aquí es obviamente adrede, simplemente para que ustedes vean que con todo esto se van a tropezar en el mundo real. Máximo si están arrancando una aplicación de cero y si están probando Entity Framework por primera vez. La idea es que ustedes vean todo esto porque esto se puede conseguir día a día. Aquí ya nos traen nuestros datos inmediatamente. Y si se dan cuenta, en ningún momento, con el principio que se utiliza el patrón de manejo de capas, que es separación de responsabilidades, nosotros simplemente separamos nuestras responsabilidades en, ¿qué fue? Una capa de acceso a datos, que es la que trabaja, una capa de acceso a datos y una capa de repositorio de datos, que es la que se encarga de trabajar con Entity Framework. Y de aquí para acá empezamos a pasar los datos a través de las capas, simplemente creamos nuestros controladores limpios, como lo vimos, como queda nuestro controlador limpio completamente, y simplemente le mandamos y solicitamos a una capa inferior que resuelva la petición que nosotros mandamos. Me dirán, bueno, y si fuera una parte para adicionar algo, pues simplemente nosotros en nuestro controlador vamos adicionando toda la funcionalidad que nosotros queramos. Por lo menos, si nosotros queremos traer el detalle que viene por esto, simplemente tendríamos que crear aquí algo que llamemos ya una lista. Vamos a crear algo así que llamemos un cliente como tal y adicionamos un cliente, este que está aquí, y ya no va a ser traer todo, sino traer un cliente, llamemos un método que se llame traer un cliente. Ya estamos finalizando, no nos estresemos, no corramos de cliente repositorio, vamos a cliente negocio. Entonces en cliente negocio tenemos traer todo, no, ya no quiero traer todo, simplemente, ¿cómo se llama nuestro método? Simplemente traer un cliente. En este negocio traer un cliente, ya no me va a devolver una lista de clientes, sino que me va a devolver es una entidad de cliente, y aquí le vamos a decir, esto viene con qué, tengo que haber enviado un ID. Lo coloco aquí a un método que va al repositorio que se llama igual, traer un cliente, y este método que está aquí simplemente lo vamos al repositorio, llegamos acá, creamos nuestro método, que se llame como lo tenemos acá, traer un cliente que me va a devolver que es un cliente exclusivamente, y le digo aquí, no es este, entonces le digo aquí, en vez de que me devuelva la lista, porque ya no es, simplemente que le decimos, encuéntreme el cliente que viene con un ID, y ese ID nosotros acá lo tuvimos que haber enviado por un parámetro, lo recibimos por un parámetro que ya viene desde las capas superiores. ID, simplemente salvamos, ya está, ya no tengo ningún rojo, todo está bien, tampoco tengo ningún rojo, vamos a nuestro controlador, cliente negocio, traer un cliente, me dice que le voy a mandar eso. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, en cliente negocio, traer un cliente tiene un parámetro que es el ID, simplemente vengo, lo traigo acá y ejecuto. ¿Qué necesitaré ahora? Mi vista. Simplemente le digo aquí, adiciona una vista que se va a llamar detalles, la quiero del tipo detalles, y simplemente le digo aquí de qué modelo de clases de clientes, le digo adicione la vista. Ya creo nuestra vista, lo que tendría que hacer es, si yo ejecuto todo esto, compilemos nuevamente, esperemos que cargue, voy a ejecutar clientes detalles, me tendría que estar dando, sí, ¿por qué me está dando el error? Porque básicamente me dice, mire, un parámetro, que le decimos aquí en detalles, mandemos el parámetro número 2. Esperemos a ver.
todo esto ya si se dan cuenta simplemente y ya nos da los datos del cliente en números. De esa manera podemos empezar a adicionar nuestros métodos en Entity Framework. Ya sería el método de crear, que sería con el add, el método de borrar, que sería con el delete, y el de actualizar, que es simplemente cambiar el stay update y el lo cambiaría. Pero eso ya sería clase propiamente de Entity que no concierne a esto. Por lo pronto, eso era todo lo que tenía que explicarles. Muchas gracias por su asistencia, señores. Si tienen preguntas, no duden en hacerlas. Gracias, Rafael. Bueno, por aquí hay una pregunta, nos pregunta Giovanni, que, bueno, dice, si tengo dos bases de datos diferentes, ¿tengo que crear dos modelos? Depende de lo que tú quieras hacer y de lo que estés aplicando en tu aplicación. Si son dos modelos diferentes, pues tú tendrás que trabajar dos contextos diferentes. Ahora, si es la misma base de datos replicada, lo único que tendrías que cambiar es a qué base de datos apuntas en la cadena de conexión. Entonces, básicamente es, ¿qué quiero hacer? El tema ahí se complica un poquito, es que yo sí puedo tener un contexto, puedo tener diferentes contextos marcados dentro de la cadena de conexión y simplemente le digo, no lo mostré, pero cuando yo creo el contexto me dice a qué cadena de conexión me estoy conectando. Puedo pasárselo por parámetro y él inmediatamente puede seguir, mientras sea en la misma tabla, eso hace la conexión y trabaja normalmente. Hay otras formas ya un poquito más complicadas, que es coger la cadena de conexión que nos genera Entity y uno empezar a desarmarla y volverse a armar con la base de datos que necesita para que él se conecte. Pero ya depende a lo que yo necesite o a la necesidad que tenga. Gracias, Rafa. Bueno, parece que no sé si haya más preguntas. Por el momento no. Bueno, mientras nos hacen otras preguntas, allí está el like con las direcciones de las redes sociales para que por favor las anoten. Asimismo, los videos de estas sesiones están quedando en el canal de YouTube. Allí pueden ver la dirección, allí pueden acceder. Los invitamos a que se suscriban y con eso pues les llegan las alertas de los videos que se estén subiendo al canal. Bueno, por acá me pregunta Harold, nos dice cómo cargar datos de tablas relacionadas, en pocas palabras, cómo hacer un join. Bueno, hay dos cosas, hay dos temas. En Entity Framework se maneja algo que son, cuando yo creo las relaciones, o sea, llaves foráneas, él dentro de Entity me las mapea como propiedades navegación. Yo cuando utilizo un modelo de Entity o una parametrización que tiene Entity que es la carga perezosa, yo simplemente traigo una entidad principal y todas las llaves foráneas él inmediatamente me carga esa información. Entonces no tendría que hacer join. Ahora, la otra es hacer, cuando yo no tengo eso, que tengo mi carga perezosa activada, yo puedo hacer un include, siempre y cuando haya una relación entre las tablas. Es decir, le tengo un padre y ese tenga sus hijitos o sus llaves foráneas relacionadas. Si eso no nos sirve, entonces yo podría hacer otra solución, es creo una vista y simplemente la vista la invoco dentro de mi modelo, con eso hago todas las consultas que necesito. Y por último, cuarta solución que yo le puedo estar dando es un join, pero usando LinkQ. Entity Frameworks va muy de la mano y nos permite, nosotros podemos trabajar muchas funcionalidades de LinkQ para poder enviar a Entity Frameworks. Vale, Rafael, muchas gracias. Bueno, parece que ya no hay más preguntas. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos otra vez más en un workshop. Rafael, muchas gracias por compartir este tema con todos nosotros. Los esperamos para el próximo workshop, que será el próximo día miércoles a esta misma hora, a las 12, hora de Bogotá, Colombia, con un tema bastante interesante sobre la nueva plataforma de datos con SQL Server 2016. Vale, muchas gracias a todos y nos vemos en una nueva oportunidad. Muchas gracias, John. Hasta luego.